Hola, muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Estamos en el programa Tu Bienestar, como todos los jueves, el día de hoy, con la presencia de una amiga especial, la doctora Rosy Lozano, que es cardiólogo, pediatra y especialista también en hemodinamia. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y bueno, vamos a una pausa y ahorita regresamos y ya comenzamos a platicar todo el tema. Okay. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 22 91 99 14 10. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Si te gusta el reggaetón, ingresa a Teleradio Cambio Digital y disfruta lo mejor de este género musical. Sigue bailando, mami. Vamos. De lunes a viernes a las 21 horas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cartel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Cambio Digital, tu portal informativo, te ofrece Teleradio, donde disfrutas de amena programación a cargo de especialistas que incluyen temas juveniles, de salud, psicología, deportes, empresariales, análisis político, de cine, temas sociales, vivencias de Alcohólicos Anónimos. Así, desde hace 10 años contribuimos a generar opinión, exponiendo la problemática y las soluciones en diversos temas. Gracias por permitirnos estar en tu preferencia. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos con la doctora Rosy Lozano, que es especialista en cardiología pediátrica y hemodinamia. Bueno, buenas tardes otra vez, un placer que estés aquí. Gracias. Ya hacía tiempo, ¿no? Meses que te estaba yo diciendo, no podías por alguna situación, pero bueno, ya estás aquí. Ok. Bueno, dígame de qué platicamos, yo con mucho gusto. Pues mira, primero me gustaría, para que se enteren
no currículum como currículum, pero para saber qué es lo que hiciste, dónde lo hiciste y lo de, bueno, estudiamos juntos, yo arriba de ti, unos años, pero y luego, ¿tú dónde hiciste el internado y el servicio? Así bueno, rapidito. Estudié en la Facultad de Medicina, nuestra querida Universidad Veracruzana, 5 años de licenciatura, posteriormente el internado de pregrado en el Hospital de Especialidades 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Veracruz. Al término del internado, el servicio social en el Centro de Estudios y Servicios de Salud, que está juntito a la Facultad de Investigaciones, Medicina. ¿no? Allí exactamente. Okay, sí. Un año. Al término del año del servicio social, entré a la residencia, estuve en el Hospital Regional de aquí de Veracruz, 3 años, pediatría. Después pues decidí hacer la subespecialidad en cardiología pediátrica, 2 años en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en la Ciudad de México, y 2 años después de un curso de alta especialidad en medicina, que es cardiología intervencionista. Allí o sea, mismo. que 7 de medicina y 7 de especialidad. Sí. Casi, ¿no? Bueno, entre cursos y todo, que no es cualquier cosa. Pues... ¿Pero en qué momento decidiste hacer pediatría y cardiología pediátrica? ¿Eso fue en el internado? ¿Ya lo sabías de la escuela? O... De la escuela, recuerdo que en las clases del doctor Carlos Zamudio, que en paz descanse, él nos daba fisiología médica. Desde allí me empezó a gustar mucho cardiología, y con el doctor Rafael Morales también vimos la segunda parte. Y ya estando en el internado me gustó mucho pediatría y bueno, ya decidí cardiología pediátrica en ese momento. Presenté el examen para residencias médicas en el año 2003 y en el 2004 entré a mi especialidad de pediatría. Terminé en el 2007, inmediatamente después ingresé a cardiología pediátrica. Terminé cardiología pediátrica 2010 y cardiología intervencionista en el 2012. Ya desde entonces me encuentro aquí en la ciudad de Veracruz. Sí, eso te iba a decir, que estuviste 3 años aquí y luego cuando te fuiste a México, ¿notaste el cambio? Sí. ¿Te pegó mejor? Pues, fue una bonita experiencia, conocí mucha gente, aprendí mucho y pues siempre con la esperanza y la ilusión de regresar a mi terruño, a mi ciudad natal. Donde actualmente estoy practicando lo que aprendí allá. Sí, y desde que llegaste acá, ¿en dónde has estado? ¿Dónde has trabajado? Sí, bueno, he laborado en varias instituciones públicas, el ISSSTE, Hospital Regional, actualmente la Torre Pediátrica, el Instituto Mexicano del Seguro Social también, y también ejerzo la medicina privada. O sea, prácticamente recibes de todo el estado, sí, incluso puede ser también a lo mejor alguno que otro de fuera. También, sí, por ejemplo en la institución pública ha llegado gente hasta de Chiapas, donde se le ha brindado servicio, y siempre, en general toda la gente de aquí del estado. Sí, porque yo te conozco ya de años, te tengo en el Facebook, te he seguido lo que haces, y pues tantos años de estudio, te puedo decir que bueno, como lo que tú haces en Veracruz, pues prácticamente no lo hace, bueno, prácticamente casi nadie, ¿no? Nadie. Son años de estudio y de experiencia, ¿no? Y de responsabilidad también. Sí, bastante, porque bueno, tiene su grado de complejidad, pero es muy satisfactorio cuando se le puede brindar la oportunidad de vivir o de mejorar la calidad de vida a algún niño. Sí, mi campo abarca desde estudios en fetos, ultrasonidos para detectar problemas congénitos en el corazón de los niños que aún están en el útero, cuando el ginecólogo sospecha alguna cardiopatía, algún defecto cardíaco y me lo refiere para un diagnóstico. Pues empezamos por ahí. Sí. ¿Cuál sería así lo más frecuente o lo que más prevalencia hay en este tipo de cardiopatías que diagnosticas? Sí, bueno, las cardiopatías son diversas. Cuando se detectan aún dentro del vientre hay un porcentaje de error.
que bueno, lo ideal es inmediatamente al nacimiento realizar un ultrasonido al bebé para corroborar lo que se está viendo in útero. La importancia de un diagnóstico oportuno, que es cuando se hace un ecocardiograma fetal, es armar un grupo de trabajo donde intervengan neonatólogos, intensivistas, cirujanos cardiovasculares, para brindar una atención oportuna y eficaz a un niño que nace con una cardiopatía congénita. Con cardiopatía congénita me refiero a problemas que ya el niño trae desde el nacimiento y que se forman mientras están en el vientre. Generalmente son en el primer trimestre de gestación. A veces la mamá no sabe que ya está embarazada cuando el bebé ya tiene un problemita en su corazoncito. Sí, entonces, bueno, el trabajo... Pues es la importancia, ¿no?, de acudir con el médico para hacer un diagnóstico preciso, sí, y brindar una atención oportuna. Hay problemas de corazón, por ejemplo, que si no se tratan el primer o segundo día de vida, o las primeras semanas o los primeros meses, es luego tarde para poder hacer algo. Hay cardiopatías que se llaman dependientes de conducto. Es una estructura que si se cierra, ocasiona la muerte inmediata del bebé. Hay las cardiopatías que dependen de ese conducto, son muy conocidas y bueno, detectables desde el vientre y desde el momento del nacer, porque el bebito presenta una coloración morada en sus uñitas y en sus labios. Y bueno, por ejemplo, ya que te metiste esto, la tetralogía de Fallot, la prevalencia que es... Pues ¿qué tanto es aquí en Veracruz? Es alta. De hecho, tanto tetralogía de Fallot como diversas enfermedades se llaman del tronco cono. En Veracruz hay una incidencia alta de cardiopatías. De hecho, traigo ahí unas diapositivas que quisiera mostrar donde más o menos hago... ¿Sería más alta comparativa con otros estados del país? Pues cada estado tiene su prevalencia. Allí, bueno, ya son cuestiones muy rebuscadas que se tendría que analizar la estadística de cada uno para decir si aquí es más prevalencia o no. En general, en todo el país, en todo el mundo, hay niños con cardiopatías congénitas. La incidencia a nivel mundial se estima que alrededor de 8 a 10 de cada 1000 niños son portadores de un problema en su corazón, una cardiopatía congénita. Aquí en Veracruz, pues la incidencia también es alta y según estadísticas del INEGI, que voy a mostrar ahorita en una diapositiva, vamos a poder hacer la comparación en relación a esa estadística mundial. Sí, me imagino que la incidencia obviamente ha subido a partir, ¿no?, de que hay más diagnóstico, gente más preparada y hay más... Sí, que a lo mejor antes la sabían, pero no se diagnosticaban. Exactamente. Y no había un recuento, ¿no? Exactamente. Antes la atención de un niño en un hospital donde se contara con alguien preparado para la detección de una cardiopatía, pues no era la misma que ahora. Hace décadas era mucho más diluido toda la información. Ahorita contamos en muchos hospitales del país con gente muy preparada desde el diagnóstico prenatal. Los ginecólogos son los que en primer lugar pues están en contacto con el bebé in útero y son los que sospechan el problema. Esos niños son referidos, o la madre referida a un hospital donde se cuente con algún cardiólogo o neonatólogo especialista en detectar problemas en el corazón. Bueno, ahí se van integrando más especialistas para que al momento de nacer esté todo preparado para darle la atención oportuna. Sí. Aquí en Veracruz, bueno, hay posibilidad de poder también tratar problemas cardíacos desde simples hasta complejos. Tenemos de todo. Sí, es lo que quiero mostrar. Bueno, pues ahorita hablamos hacia algo tal y ahorita ya que regresemos nos vamos metiendo, no sé, a lo mejor con cardiopatías o luego también al último me gustaría hablar de todo lo que haces de hemodinamia, que explicaras también más o menos qué es lo que realizas, porque no es lo mismo una paciente mayor que un paciente pediátrico. Entonces vamos a una pausa y regresamos con la doctora Rosy Lozano, especialista en cardiología pediátrica y hemodinamia.
impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Si te gusta el reggaetón, ingresa a Teleradio Cambio Digital y disfruta lo mejor de este género musical. Vamos. De lunes a viernes a las 21 horas. ¿Tiene usted problema con su manera de beber? Teleradio Cambio Digital y la Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos, Ciudad y Puerto de Veracruz, se complacen en ofrecer al público general la transmisión del mensaje de quienes han dejado de sufrir. Escúchalos todos los viernes a las 3:30. En cardiología pediátrica y hemodinamia. Bueno, ahora la consulta, ¿qué sería lo más frecuente por lo que a ti te llevan los papás? ¿Por qué llevan al niño cuando te lo llevan a ti a veces ya referido o te lo llevan ellos directamente? Pues de las dos formas. La mayoría de las veces es referido por un pediatra, quien es el que durante la exploración física, muchas veces debido a otra enfermedad, una gripa, una tos, van con él a verlo, él escucha un soplito y ya lo canaliza conmigo. Y en otras ocasiones, bueno, por la ansiedad de los papás, alguna preocupación, porque el niño le dice que se cansa, que le duele el pecho, etcétera, me van a buscar. O sea, los papás serían más frecuente lo del dolor de pecho, que a lo mejor ellos vacilan con el infarto. Exactamente. Y dicen, bueno, vamos a... Sí, es una de las Pero obviamente más sí, ¿no? Lo más que te llega, pues ya es referido, ¿no? Que a lo mejor ya pasó por un médico general, a lo mejor 1, 2 o 3 especialistas, ¿no? Ya que te llega aquí. Sí. Bueno, aquí pues sí quisiera mencionar algo muy importante. Casi siempre los papás llegan con mucha preocupación y ansiedad porque el médico les dice que hay un soplo. ¿Qué sería un digo, para la gente que no sabe? ¿Qué es un soplo? ¿Qué es un soplo? No sé, a lo mejor, digo, no médicamente, pero qué tipos hay y la diferencia, ¿no? De cuáles pueden ser patológicos y cuáles no. Ok. Bueno, el soplo se puede escuchar desde un niño recién nacido hasta un adulto. En los niños, los soplos se pueden dividir en 3 tipos. Unos que llamamos soplos inocentes o soplos benignos, que se deben a que el niño presenta un periodo de crecimiento acelerado y hace que la sangre produzca una turbulencia y eso se traduce como un soplo. Se llama soplo porque se escucha pues así como cuando alguien sopla en la membrana del estetoscopio, es el mismo sonido. Cuando son recién nacidos puede haber también soplos que no necesariamente son malos, se debe a desproporciones entre vasos sanguíneos, por ejemplo la arteria pulmonar, en la zona donde se bifurcan las ramitas pulmonares puede escucharse un soplito y eso ser también transitorio. En los niños en periodos de crecimiento acelerado, esto es en la edad preescolar, es muy común que existan los soplos inocentes y así como los escucha el médico pediatra en una consulta, puede ser que ya no lo escuche en las subsecuentes, después de algunos meses o incluso algunos años. No hay una edad establecida para decir que se le va a quitar. Lo importante es que se vea de una u otra forma siempre por el cardiólogo para que también ellos estén más tranquilos y se haga un diagnóstico correcto. ¿Sí? Existen otros soplos que se llaman funcionales. Estos soplos aparecen después de que hay una gripe, una tos o durante un proceso febril. El soplo también es producido porque la sangre se acelera, aumenta la velocidad del flujo y aparecen mientras esté con la fiebre o con algunas enfermedades de la tiroides, por ejemplo un hipertiroidismo, en donde la frecuencia cardíaca está más acelerada de lo habitual y puede producir un soplo.
por turbulencia de la sangre. Turbulencia es el choque de la sangre con estructuras del corazón que pueden ser normales o anormales. Sí, por último están los soplos orgánicos, que son los soplos malos, por llamarlo así, y que se deben a problemas reales del corazón. Un ejemplo es un hoyito, una comunicación interventricular, produce un soplo característico que dependiendo del tamaño de ese hoyito es la intensidad del soplo. Por poner unos ejemplos. Sí. Digo, aquí más bien que se comprenda, ¿no? Que a lo mejor dicen la palabra soplo. Así es. Y no todo es patológico. Así es, siempre lo relacionan con soplo igual a cirugía de corazón, por ejemplo. Y pues no, a veces hay problemas en los bebés recién nacidos que se resuelven espontáneamente al cabo de los años, o de las semanas, o los meses. Uno de ellos es la persistencia del conducto arterioso, una estructura vital para la sobrevida del recién nacido y que a veces puede quedarse abierto unas horas, semanas o meses después del nacimiento, incluso años. También la importancia de eso depende del tamaño. Y por ejemplo, un niño con papás que tuviera esto, ¿cuál sería siempre a lo mejor un síntoma? Bueno, hay síntomas conocidos. Si un niño tiene un soplo y está asintomático, lo más probable es que el problema que está ocasionando el soplo, si es un soplo orgánico, no sea tan grave. Pero bueno, si se acompaña de respiración rápida, de déficit en el crecimiento del niño, de coloración anormal en las uñas y en los labios, una coloración moradita que se llama cianosis, o bueno, de que el niño lo vean mal, que no quiere comer, cuando es un lactante, no tiene apetito. Entonces eso son características o signos que nos están diciendo que el soplo puede ser debido a un problema grave del corazón. No saben, el niño se pone azul como pitufo, pero así es. Pues no saben, pues sí, creen que muchas veces ha pasado. Exacto, ya llegan muy grandes a la consulta porque creen que eso es normal, nunca van a ver al médico, al pediatra, y obviamente pues nunca lo vemos nosotros tampoco. Se quedan con esa idea. Ya cuando es detectado el problema, a veces es muy tarde para hacer algo. Hay niños que desarrollan problemas en sus pulmones cuando el problema que está produciendo el soplo es debido a una alteración que hace que la sangre fluya de manera aumentada a sus pulmones. Ya después desarrollan algo que se conoce como enfermedad vascular pulmonar, hipertensión pulmonar, y bueno, allí el tratamiento quirúrgico a veces ya no está indicado. Okay. Bueno, ahorita, bueno, que vi lo de las diapositivas, algo también mencionaba ahí algo del tamiz cardiológico. Okay. ¿Ese cuál sería la función? ¿Cuál sería la importancia? Sí, tamiz es un cribado, algo que nosotros hacemos para detectar de manera oportuna algún problema. El tamiz cardíaco es un procedimiento que generalmente se lleva a cabo después de las 24 horas de haber nacido un bebé hasta antes de las 48, en donde se coloca un oxímetro. Hay una marca especial en donde con el movimiento del niño no se altera la absorción de la luz, que permite ver en el monitor la cantidad de saturación que tiene ese paciente. Se coloca en la manita, principalmente del lado derecho, aquí en la muñequita, y en cualquiera de las dos piernitas. Se compara la saturación que da uno y otro arriba y abajo, y cuando es más de 3%, podemos decir que el tamiz es positivo para una cardiopatía congénita. Hay 7 tipos de alteraciones que se pueden detectar por medio de este tamizaje y que son pues graves, de un pronóstico grave para el paciente. Entre ellas podemos mencionar el tronco arterioso, la tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, atresia tricuspidia, una conexión anómala de venas pulmonares, una interrupción del arco aórtico. Son padecimientos graves que se tienen que detectar lo más temprano posible para poderle brindar una mejor calidad de vida al niño o permitir la sobrevida. Y que es una prueba, ¿no? Pues básicamente indolora, práctica. Exacto. Y, pues digo, de un costo pues prácticamente mínimo. Así es. Se pone la saturación, si sale positivo, el siguiente estudio es un ecocardiograma con el que se corrobora
la sospecha o la cardiopatía que está produciendo esa alteración en la saturación. El ecocardiograma es un ultrasonido que se hace en el corazón, específicamente para buscar anomalías cardíacas. Se analiza la estructura anatómica del corazón, la función, la estructura o las dimensiones de los vasos sanguíneos, etcétera. Es una herramienta útil para nosotros los cardiopediatras. Bueno, es que se va bien rápido. Vamos a una pausa y regresamos con la doctora Rosy Lozano, especialista en cardiología pediátrica y hemodinamia. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Otorgarte minutos de diversión. Como si póngase un peso de multa. ¿Y eso por qué? Para que todo sea como siempre. Ya ves. De lunes a domingo aquí en Teleradio Cambio Digital a partir de las 9 horas. Se trata nada menos que de un intento de asesinato. No me diga, ¿a quién intentaron asesinar? A una mujer. Oye. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio CambioDigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. ¿Tiene usted problema con su manera de beber? Teleradio Cambio Digital y la Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos de la ciudad y puerto de Veracruz se complacen en ofrecer al público en general la transmisión del mensaje de quienes han dejado de sufrir. Escúchalos todos los viernes a las 3:30 de la tarde. Regresamos con la doctora Rosy Lozano, especialista en cardiología pediátrica y hemodinamia. Bueno, estamos hablando ahora también importante, ¿no?, de todos los estudios que hiciste, de precisamente la cuestión del cateterismo, que pues, es muy diferente, ¿no?, de la persona ya adulta al del niño, lo que se va a tratar aquí, entonces, o a diagnosticar. ¿Cuál sería la cuestión aquí?
cirugía del cateterismo, la importancia o lo que más realizas, ¿para qué, por qué en el paciente pediátrico, en los niños? Ok, bueno, en los niños, para empezar, un cateterismo se refiere a un procedimiento poco invasivo, en donde a través de una punción de una vena, una arteria, generalmente es en la zona inguinal, pero puede ser a nivel del cuello, una vena subclavia, la arteria carótida incluso, por donde se introduce algo que llamado introductor, un artefacto en donde a través del mismo se meten las guías, los catéteres para diversos fines. Pueden ser para abrir válvulas que están cerradas en los niños, válvula pulmonar, válvula tricúspide, válvula mitral, válvula aórtica, para cierre de algunos problemas con los que los niños nacen, por ejemplo, una comunicación interventricular, comunicación interauricular, la persistencia del conducto arterioso, o incluso para la apertura de un conducto arterioso cuando se trata de un problema cardíaco en donde la vida del bebé depende de la permeabilidad de ese conducto. Se pueden también realizar aperturas o abrir zonas estenóticas, una alteración en la aorta conocida como coartación de aorta. Se mete un baloncito donde se puede romper esa zona estrecha y se coloca después una mallita para permitir que esa zona quede abierta, ya siempre que tenga la mallita expuesta. Otro procedimiento es abrir orificios en los niños que requieren un orificio para permitir la mezcla de oxígeno entre dos cavidades. Por ejemplo, los niños que nacen con transposición de las grandes arterias y la única comunicación que permite que se pueda oxigenar su cuerpo es una comunicación interauricular. A veces es necesario abrir, rasgar esa zona para permitir mayor flujo. Se puede también utilizar procedimientos para toma de muestras del corazón, las llamadas biopsias. Se toma un pedacito de muestra, se analiza para diversos fines. Eso también es por medio de un cateterismo. Bueno, y están los cateterismos diagnósticos, en donde se toman muestras de oxígeno de las cavidades cardíacas, las grandes arterias, se hacen fórmulas específicas para conocer la cantidad de flujo sanguíneo que está pasando hacia un lado, hacia otro, medir resistencia vascular pulmonar para saber si a algún niño todavía se le puede practicar una cirugía cardíaca, utilizar medicamentos que hagan que la presión de esa arteria pulmonar elevada pueda bajar. O sea, para todos esos fines es un cateterismo, y a diferencia del adulto, bueno, ellos ven también problemas de tipo isquémico, se ponen stents en arterias coronarias que están tapadas, pueden realizar lo mismo, apertura de ciertas válvulas, cierre de comunicación. Bueno, aquí algo muy importante es que también los adultos pueden tener cardiopatías congénitas que jamás han sido diagnosticadas en Sí, lo que comentabas hace ratito, ¿no? Que pueden ser de años. Exactamente, y bueno, allí también se pueden llevar a cabo procedimientos que hacemos en niños, ya en un adulto. Por eso es la importancia de una detección oportuna, para evitar que lleguen hasta la edad adulta, cuando se pueden resolver desde que son más pequeños. Sí, que me imagino que con esto también el avance de que cosas que antes a lo mejor no tenían un tratamiento, o a lo mejor tendrían que ser a fuerzas quirúrgico, con Sí, esto ya es algo menos invasivo, mínimamente invasivo, y en ocasiones será más eficaz, ¿no? Sí, desde luego hay procedimientos en donde la cirugía siempre va a ser la que se va a necesitar en ciertas cosas, pero de unas décadas a la fecha la cardiología intervencionista ha progresado mucho, se han hecho muchas cosas que hace unos 20, 30 años no se podían hacer. Para empezar, hace varias décadas la única opción de tratamiento para los niños que tenían una persistencia del conducto arterioso era una cirugía cardíaca. Se practicaba una incisión lateral izquierda, pues aproximadamente de unos 10, 15 centímetros, dependiendo también del tamaño del niño, y por allí el cirujano llegaba
o llega en la actualidad a cerrar ese conducto por medio de suturar ambos extremos y cortar a la mitad. Ahorita muchos casos son excepcionales los que se tratan con cirugía cardíaca de los conductos. Generalmente el cierre es por vía percutánea. De esa manera pues se ha disminuido la cantidad de cirugías cardíacas en esa patología. Y bueno, otra de ellas es la comunicación interauricular. También hace décadas la única opción era abrir el corazón, una cirugía a corazón abierto y poner un parchecito donde estaba el orificio. Actualmente hay dispositivos especiales que consisten en aleación de dos metales, el material del que están hechos, y se pueden poner por medio de una punción en la zona inguinal, o dos punciones, una de cada lado, y tapar el orificio, ¿sí? También tiene sus indicaciones especiales, no todos los pacientes son candidatos a ese procedimiento para el cierre de ese defecto. Otros de plano pues sí se tienen que ir a operar. Ok. Pues no sé, más que tienes unos videos ahí, pero no sé si... Sí, quisiera mostrar, digo, siempre sí. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, de lo que consiste. Bueno, ya está, ahora sí ya el video. Pues para que sea más ilustrativo también. Y, sí, bueno, ahí. Así es. Bueno, allí puse unos casos clínicos pequeñitos. Allí se trata de un niño de 1 año de edad que tuve la oportunidad de tratar, el peso de 7 kilos, y él era portador de una estenosis valvular pulmonar severa. Actualmente esta alteración cardíaca se puede resolver por medio de un cateterismo cardíaco, ya es excepcional quien se va a cirugía también. Estamos viendo allí un baloncito, ese baloncito se introduce desinflado a través de la zona inguinal por la punción que se hace y a través de un catéter. Al llegar a la zona donde se encuentra la válvula estrecha, se infla, se observan ahí hay una muesca en la parte central. Eso significa que estamos exactamente en la zona de la válvula. Se infla y bueno, en teoría la válvula se rompe, se desgarra y ya permite el flujo mucho mejor de la sangre. Se miden presiones en el ventrículo derecho, que es de donde está saliendo la arteria pulmonar, y en la arteria pulmonar para saber el gradiente, o sea, la cantidad de estrechez que tiene todavía, por llamarle así. Y de estos procedimientos, ¿como cuántos realizas aproximadamente así al año? Pues es variable, se llenan de todos. Ahorita una cifra exacta no podría decir porque pues es muchísimo lo que pero se sí hace. Haces sí, bastante. Sí, sí, sí. Y más, ¿no? Que te imagino que la carga de pacientes... Sí, a nivel institucional sí es bastante elevada. Pero bueno, se hace lo humanamente posible también por los niños. ¿Qué quisieras agregar de la importancia del cateterismo? Sí, pues mire, quisiera mostrar este otro. Es un estudio que se llevó a cabo en un bebé de 1 mes de vida. Esto es muy satisfactorio porque el niño llegó con algo llamado edema pulmonar. Estaba obstruido el flujo sanguíneo de la aorta en la parte de arriba y por lo tanto el niño estaba con problemas respiratorios, todo estaba estancado en sus pulmones. Llegó, se hizo el diagnóstico por medio de un ecocardiograma, se sospechó en su unidad de referencia porque no se sentían pulsos en la parte distal del cuerpo, en las piernitas, que es una forma o un dato clínico que nos hace sospechar esta cardiopatía. Se metió al procedimiento y bueno, allí se picó la arteria femoral del lado izquierdo. A través de allí se subió un catéter en donde se inyectó primero medio de contraste para corroborar la alteración. Se ve una zona muy estrecha, que esa es la coartación de aorta, y se metió después un baloncito con el que se desgarró o se rompió la parte que estaba estrechita. En el último video podemos observar al inyectar medio de contraste cómo se ve mucho más amplio el paso de sangre, a diferencia del tercer video que está allí, en donde se ve muy estrechito. El niño pues estuvo mejor, mucho mejor, se pudo ir a su casa.
Y bueno, de esta manera se pudo... ¿De cuánto era? ¿De un año? Era de un mes de vida. Sí, estaba muy pequeñito. Aquí hay otro ejemplo. Esta es una niña de 10 meses que llegó con 7 kilos. Era muy chiquita, no tenía incremento de peso de forma adecuada. Vemos que al inyectar en ese primer video se pinta la arteria pulmonar. Estamos inyectando en la aorta y a través de una estructura que se llama persistencia del conducto arterioso, la sangre fluye hacia el lado izquierdo, hacia la aorta. ¿Sí? Ahí estamos inyectando en la misma zona, pero movemos el arco de la sala de hemodinamia para observar el corazón desde otro ángulo. ¿Sí? Y en el último video, el tercero que está allí, vemos cómo se está colocando el dispositivo que permite el cierre de esa persistencia del conducto arterioso. Es un dispositivo en forma de conito, ahí lo pueden observar, o sombrillita, en donde se deja un disco del lado izquierdo, generalmente en el conducto arterioso, y otro disco más pequeño que está del lado pulmonar. Se mete a través de unas guías y después se tiene que soltar desde la parte externa pues del niño. Nunca se mete nada, no podemos manipularlo, todo es desde afuera. Hacemos una angiografía de control, se llama. Y en la última diapositiva estamos viendo el corazón de frente y el taponcito, con un taponcito de sidra en el lado izquierdo del corazón, que es donde estaba la persistencia del conducto. En teoría ahí está ocluido, ya no hay soplo, el soplo desaparece al momento de ponerse el tapón. ¿Sí? Sí, hay otros ejemplos que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, ahí estamos metiendo un baloncito en una válvula, la válvula aórtica, que es la válvula que está del lado izquierdo, iniciando la aorta. En ese paciente la valvulita estaba cerrada y tenía un gradiente donde estaba indicado realizar el procedimiento. Allí se inyecta medio de contraste para poder observar mejor las dimensiones del ventrículo izquierdo, la aorta, los diámetros de la misma. Y bueno, vemos también cómo está la valvulita, la apertura que tiene, que está muy limitada. Allí se está introduciendo un baloncito, se infla en la zona donde está la zona estrecha. A veces sucede esto, que puede bailotear, puede irse de arriba hacia abajo, y bueno, en ocasiones es necesario poner un marcapaso para hacer que el corazón esté muy acelerado y mantener con más estabilidad ese baloncito. Sí. Aquí, bueno, al final del haber inflado el balón, vemos una angiografía de control en donde el medio de contraste fluye con menos dificultad, y cuando se toman también presiones entre el ventrículo izquierdo y la aorta, pues en teoría tiene que ser menor que el inicio. Sí, creo que aquí hay otro. Bueno, aquí se está abriendo una válvula mitral, se está introduciendo un catéter especial que se conoce como Inoue, en donde hay dos baloncitos. Un baloncito queda por debajo de la válvula mitral y el otro baloncito por arriba. Bueno, la muesca es la que al inflarse, la parte central, rompe la valvulita mitral que está estenosada, y con eso pues la sangre fluye mejor de la aurícula al ventrículo izquierdo. Allí vemos cómo se está inflando, y la zona donde está la valvulita es donde se ve la muesca. Sí, parece como un reloj de arena. Aquí cabe mencionar que se introduce a través del lado derecho por un orificio en la parte de arriba entre las aurículas para llegar al lado izquierdo. Hay algunos otros que vale la pena ver, que son lo que con mayor frecuencia se realiza. Bueno, ese es algo también muy, muy raro. Una ventana aortopulmonar es una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, en donde se puede también producir un cierre de ese defecto a través de un dispositivo, mediante un dispositivo, uno que se utiliza para el cierre también de los orificios entre los ventrículos o entre las aurículas.
Ahí también todo, ¿no? El último. El último es donde, exacto, ahí estamos con el medio de contraste mostrando que ya no hay fuga que permita que se pinte la arteria pulmonar. Y así es como queda. Ok, y ya está solucionado. Sí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, sé que es variable, pero un promedio sí que suele durar el procedimiento. Depende de la alteración. Caso, por ejemplo. Bueno, aquí hacemos una trioseptostomía. Ese es un procedimiento muy rápido, pero pues sí, con un grado de complejidad porque estamos tratando a un recién nacido con... De precisión, no más que nada. Es un recién nacido con una alteración en su oxigenación, con una transposición de grandes vasos generalmente. Se tiene que meter un baloncito desinflado, obviamente, hasta la aurícula izquierda por medio de una punción en la vena femoral. Se infla el balón cuando estamos del lado izquierdo y se tracciona para de esa manera rasgar el orificio que es pequeño entre las aurículas y hacerlo mayor. Al hacerlo mayor hay mayor oxigenación. Si es una transposición de grandes arterias, pues está la circulación al revés. Y por lo tanto la única vía en donde el niño se puede oxigenar es a través de una comunicación interauricular. Entre más grande sea, mayor oxigenación tiene. Y ahí, bueno, las últimas 2 diapositivas son para mostrar que del lado derecho están haciendo la aorta de una manera normal y del lado izquierdo la arteria pulmonar. Aquí se ve muy clarito. Ese procedimiento se llama atrioseptostomía y se conoce también como Rashkin porque pues fue la persona que lo innovó, que lo inventó, por llamarlo así. Bueno, no sé si hay algún otro por ahí. Sí, hay uno donde se está mostrando el cierre de una comunicación interauricular, que es lo más frecuente en cuanto a intervencionismo se refiere. Allí estamos viendo que hay una guía y en su extremo hay un disco, un artefacto que consta de 2 discos del mismo tamaño y una cinturita. Y juntito hay otra estructura que es como una camarita que también se introduce por la vena. Esa es indispensable para llevar a cabo este procedimiento porque estamos evitando que el aparato que generalmente se hace por encima del cuerpo tenga que atravesar las ondas sonoras, la piel, el hueso, el tejido graso. Es mucho mejor verlo así porque es con mayor claridad. En este procedimiento se ocluyen agujeros entre las 2 aurículas y tenemos que ver que existan bordes adecuados para el anclaje del mismo. Sí, en la última diapositiva vemos que ya está colocado y que no hay ningún problema. Y bueno, por último creo que hay un cierre de una comunicación interventricular, que es algo todavía más complejo. Es la que sigue. Ahí estoy mostrando el cierre con otro dispositivo. Hay en la actualidad varios. Los más utilizados son los que mostré aquí. Ahí se está inyectando en la vena pulmonar. Y de esa manera estamos viendo cómo hay fuga de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Esa fuga es a través de una comunicación interauricular. De esa manera podemos más o menos dimensionar el diámetro que tiene. Allí se está colocando un dispositivo que se escoge el diámetro en base al tamaño de la comunicación interauricular. Sí, se está traccionando, haciendo una maniobra que se conoce como Minnesota para saber que está sujeto y que no se va a desprender cuando soltemos la guía. Porque bueno, si eso sucede, de plano hay que rescatarlo con una vaina especial o mandarlo a cirugía, que se cierre el orificio y se extraiga el dispositivo. Allí se está soltando de su guía. Sí, y bueno, ya la última muestra cómo queda. Esto no causa ninguna reacción en el cuerpo, ya se queda de por vida con el paciente. Sí, solamente pues tiene que cumplir con ciertas restricciones después de haberse colocado un tiempo y después puede realizar su vida completamente normal. Okay. Y bueno, hay uno que sí quisiera mostrar, que es ese es otro cierre de conducto, creo que es el que está antes.
El último, sí. Ese. Es un cierre también de conducto arterioso con un dispositivo en forma de espiral. Sí, esa espiral tiene unas fibritas que se llaman de poliéster que causan que se forme un trombito y ya no haya fuga entre la aorta y la arteria pulmonar. Sí, es el churrito que ven allí. Si no se puede, no importa. Ahí está ejemplificado. Bueno, ahí vemos que la fuga es mínima, pero existe. Y siempre es recomendable, cuando exista soplo debido a una fuga, aunque sea mínima, cerrar una persistencia del conducto. Porque bueno, se han visto casos de endarteritis, que son infecciones provocadas por el problema. Sí, ahí estamos viéndolo desde otra proyección. Y ya en la última, en esa vemos cómo está el churrito o dispositivo coil. En este caso es uno llamado flipper, allí colocado, donde ahorita todavía existe fuga mínima, pero al cabo de las horas, los días siguientes, se forma un trombito y ocluye por completo la fuga. Abajo es un video similar. La fuga es muy poquita. Ok, bueno, en general es lo que queríamos. Okay. No, pues muy interesante, más que nada porque pues, son videos cortitos. Sí. Y ahí te ubicas bastante, ¿no? Lo que digo, aunque la gente no sepa, pues te hace una idea, ¿no? De la importancia de lo que se está haciendo. Entonces vamos a una pausa comercial y regresamos con la doctora Rosy Lozano, especialista en cardiología pediátrica y hemodinamia. Nos quedamos ahí. Ya, pues ya creo que ya terminamos. Estuvo bien, porque así se dan muy bien. Es que es muy porque... Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Otorgarte minutos de diversión. Como si póngase un peso de multa. ¿Y eso por qué? Para que todo sea como siempre. Ya ves. De lunes a domingo aquí en Teleradio Cambio Digital a partir de las 9 horas. Se trata nada menos que de un intento de asesinato. No me diga, ¿a quién intentaron asesinar? A una mujer. Pues ya me... Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio CambioDigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos. Regresamos con la doctora Rosy Lozano, especialista en cardiología pediátrica y hemodinamia. Bueno, ya hemos tocado un poquito, ¿no? Comentamos así someramente de los que tenía que estar algún síntoma, ¿no? Pero en general, para recalcar y a lo mejor ampliar, en qué cuestiones tendrían que estar los papás, ¿no? Desde un niño recién nacido hasta un niño que ya empieza a correr, no sé, a jugar, a patear una pelota, para decir, bueno, digo, a lo mejor no contigo, pero para llevarlo con el pediatra para que lo canalice contigo. ¿Qué habría que estar alerta ahí
Bueno, en primer lugar, al momento del nacimiento, si los papás, porque pues puede suceder que estando en el hospital no detecten algún problema, pero ya estando en casa los papás noten que el bebé respira muy rápido, que se cansa cuando está tomando el biberón o el seno materno, hace pausas, que se le ponen sus uñitas moradas o los labios, o incluso que se desmaya, pues son datos clínicos para tomar en cuenta y mandarlo con un cardiólogo pediatra o acudir a revisión. En un niño más grande, por ejemplo, si ya camina, corre, si se cansa o de repente va corriendo y se agacha y lo notan moradito, es algo muy frecuente en los niños con tetralogía de Fallot, un encumplimiento se llama así cuando se agacha. O pues de plano que pase los meses, los años. Una tetralogía de Fallot sin diagnosticar, ¿cuánto sería lo máximo que podría llegar a tener una vida, entre paréntesis, normal? Pues depende también de qué tan grave sea la obstrucción que produce que aparezca una crisis de hipoxia, la estenosis pulmonar. Hay niños con tetralogía de Fallot que llegan a la edad adulta y no se dan cuenta tampoco que tienen el problema, y otros desde que son recién nacidos que al momento de llorar tienen sus crisis de hipoxia. Entonces, al momento que tengan una crisis de hipoxia es algo grave que se tiene que tratar de lo más rápido posible. Sí, ya hay padecimientos que no pueden esperar. Así que una de las recomendaciones y algo que sí quiero hacer hincapié es que ante la mínima sospecha de una cardiopatía acudan con un médico que revisa a su bebé o en su defecto directamente con un cardiólogo para la realización de un diagnóstico oportuno, y de esa manera podemos darle la atención oportuna a un paciente. Y bueno, también luego algo que la gente comenta, ¿sí, no? A lo mejor también algún tipo de muerte súbita por algún problema cardíaco. Sí, también hay problemas, arritmias graves, en donde desde que están en la etapa neonatal, en el periodo de lactantes, pueden haber muertes súbitas. Siempre es recomendable que se haga una revisión rutinaria, que acudan en el primer año de vida por lo menos una vez al mes, en los primeros 6 meses con un pediatra, y él puede saber si el niño está presentando alguna anomalía o algo, porque el papá pues les va a decir cómo está, cómo lo ve, etcétera. Hay problemas que ocasionan muerte súbita debido a que hay alteraciones en los ventrículos que ocasionan arritmias graves, y esto puede dar lugar a que de repente caigan por ejemplo una taquicardia ventricular, fibrilación auricular, ventricular, etcétera, porque sí, no es tan frecuente, pero se dan casos de que las arritmias graves pueden producir muerte súbita. Sí, siempre cuando un cardiopediatra revisa a un niño, lo ideal es que se haga un electrocardiograma, que es un estudio en donde podemos analizar la función del corazón, lo que está haciendo que el corazón se esté moviendo, el marcapaso normal del corazón, y un ecocardiograma para saber si hay alguna alteración anatómica, sobre todo cuando presenten un soplo. Sí. O sea que serían pruebas también, ahí sí, no más o menos como en el adulto. Exactamente. Claro, sí, con diferencias, ¿no? Y aparte del eco y del electro, alguna otra prueba diagnóstica, sí, que fuera también importante para luego ya pasar a lo mejor a una intervención de cateterismo, alguna otra que... no es tan frecuente, pero también en los niños está indicada la prueba de esfuerzo, sobre todo cuando hay problemas de arritmia. En la prueba de esfuerzo se pone al paciente en una caminadora, con un monitor especial donde se está viendo el ritmo cardíaco mientras se está llevando a cabo el estudio. Unos parchecitos que son los que van a permitir que se vea el ritmo cardíaco en ese monitor, y se le pone a estar caminando o después correr un poquito. De esa manera vemos cómo está trabajando el corazón.
Cuando hay arritmias, allí podemos, se puede poner de manifiesto la alteración, que es la arritmia de que se trate, con el esfuerzo. Sí, y bueno, otras indicaciones que tienen la prueba de esfuerzo, pero en general esa es una de ellas. Y también que hay muchas patologías, bueno, de enfermedades no genéticas, que también ya van a llevar el seguimiento, sí. También ya a lo mejor ya también, ¿no? Desde que se diagnostica ya. Exacto. Para pasarlo contigo que... Aquí, bueno, hay indicaciones precisas. En una embarazada, por ejemplo, si ya tuvo algún paciente, un niño que desafortunadamente perdió la vida y se supo que era cardiópata, siempre debe de estarse realizando un ecocardiograma fetal. Es una de las indicaciones. Cuando hay familiares portadores de cardiopatías congénitas conocidas, también los niños de la familia se deben de realizar un estudio. La herencia en los niños con cardiopatía es frecuente. Hay incluso matrimonios que han tenido un bebé con una cardiopatía, vuelven a tener otro hijo y puede volver a nacer con una cardiopatía. Aquí el manejo en este caso es integral, lo debe de tratar un genetista, a los familiares, se hacen estudios, etcétera. Y también se puede saber actualmente por medio de estudios de sangre incluso, si los pacientes vienen con algún síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se acompañan de muchas malformaciones, entre ellas malformaciones cardíacas. Por ejemplo, un síndrome de Down puede tener cardiopatías ya bien establecidas, el síndrome de Williams, el síndrome de Alagille, síndrome de rubiola congénita, etcétera. Infinidad de alteraciones que se pueden acompañar de cardiopatías. Por eso es que, pues sí, la evaluación en un niño con algún problema ya detectado debe de ser por varios médicos en la mayoría de los casos. Cosas hereditarias a lo mejor no tan grandes, pero a lo mejor como una hipercolesterolemia familiar también, ¿no? Sí, allí también eso es hereditario. Los padres con esa alteración pueden heredar, hacer que los hijos puedan padecerla o varios integrantes de la familia. Así es. Sí, aquí hay mucha prevalencia de eso. Sí, he visto varios. Yo se lo veía en lugares, pero a lo mejor que había mucha consanguinidad que se casaban primos. Sí, eso también da lugar a malformaciones de diversos tipos, la consanguinidad. Digo, entre primos, medios hermanos. Exacto. En lugares pequeños o islas también. Sí, comunidades que pues permiten incluso en estos tiempos que solamente entre la familia puedan tener hijos, y bueno, eso no es bueno. Sí. Bueno, ya para terminar, así algo que quisieras agregar digo, en general de tu especialidad, o alguna recomendación o algo puntual que haya faltado ahí. Sí. Bueno, para las personas que no están relacionadas con la medicina, muchos papás que llegan siempre preocupados porque el médico les dice que su hijo tiene un soplo. Antes que nada, bueno, que sepan que no todos los soplos son malos, hay soplos buenos, soplos que aparecen durante el crecimiento del niño, y otros que se deben a diversos orígenes, no necesariamente malos. Siempre guarden la calma, pero nunca dejen de ir con el médico especialista que pueda darle un diagnóstico preciso de qué es lo que está produciendo ese soplo. ¿Sí? Pues, en teoría, sería lo más recomendable. Sí, o sea, lo bastante interesante. Sí. En general, pues también para gente también que no entiende, ¿no? Que tampoco vino a hacer una tesis doctoral, que es algo más en general que a lo mejor tan importante como hace rato decía, ¿no? Que el niño se pone azul y pues ya a lo mejor sí, no lo sabe, pero a lo mejor con eso, bueno, a lo mejor puede ser una bobería, pero a lo mejor ya los papás sí toman en cuenta y lo ven y... Sí, allí indiscutiblemente tiene que ser revisado. Sí, porque los papás creo que ven todo. Exacto, siempre pensando lo peor, pero bueno, es comprensible, son papás. Sí, de más vale curarse en salud, para que sea algo malo y que no se vaya... Sí, que, bueno, pues, yo te quiero agradecer que primero que nada que hayas asistido, luego la charla que diste, y bueno, que te conozco de años y también ya, bueno, a lo mejor cuando estaba así, pero en el Facebook también te he seguido, y pues eres una persona
y médico excelente. Gracias. Y que estás muy preparada y que pues yo creo que tienes mucho todavía que aportar. Sí, se trata siempre de dar lo mejor de uno para ayudar a los que necesitan, pero bueno. Y harían falta más cardiólogos pediatras. Sí, definitivamente necesitamos muchos médicos cardiopediatras, intervencionistas. Es mucho, ¿no? La carga de Así es, la población de cardiópatas es muchísima. Entonces sí, pues sí, también por este medio yo quiero exhortar a los médicos pediatras que están egresando que sí, necesitamos mucho más cardiopediatras en el país. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Un placer que hayas venido y que estés excelente. Igualmente, muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Pues ya nos vemos el próximo jueves. Ok. Como todos los jueves. Muchas gracias. Sí. Adiós. Bye.